El día lunes se conocieron las cifras de pobreza del segundo semestre del año 2024. Esto dio 38,1, lo cual hizo que el presidente de la Nación festejara. Esto significa que con respecto al 2023, con respecto al gobierno del Frente de Todos, la pobreza bajó un 3,6%, ¿no? En esa época estaba en el 41,7%, diciembre del 2023. Quería hoy charlar sobre esto porque sabemos que hay mucho cuestionamiento en los últimos tiempos sobre los números, sobre todo teniendo en cuenta que la pobreza se mide solo por el poder adquisitivo, ¿no? Y esto ha hecho que en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo no se mida así, pero acá sí se mide así. Bueno, para charlar sobre este tema estamos comunicados con Nicolás Vilanova. Él es sociólogo, es doctor en historia, es del grupo de estadísticas sociales en el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales y miembro de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás? No, el gusto es mío. Aparte, agrego a esta presentación, vos allá por el 2019 creo que fue, escribiste La pobreza en Argentina, que abarcaba este tema, ¿no? Sí. Así que por eso queríamos charlar con vos y consultarte. ¿Cómo ves vos todo esto? ¿Es una noticia como para ponerse muy contento, como dice Milei? ¿Esto significa que el plan está funcionando y que cada vez va a haber menos pobres? ¿O esto no es así? No, efectivamente vos planteás bien la pregunta, porque no hay nada que festejar. Es decir, en primer lugar, la estrategia del gobierno de Milei ha sido decir, bueno, el 50 y pico % a mí no me corresponde. Eso es parte del gobierno anterior. Y en realidad los aumentos de los servicios y toda esa liberación de precios que hubo y demás corresponden al gobierno actual. Por lo tanto, ahí es un poco, digamos, escaparle al asunto. Pero acá no hay nada que festejar porque un 38% de pobreza son 17, 18 millones de personas. Por lo tanto, el primer punto para destacar de todo este análisis sería importante decir, poner esa cifra en contexto. Sí. Un 38% está por encima del promedio general de lo que es la evolución de la pobreza, se mida como se mida, por ingreso siempre, pero hay muchos cuestionamientos a esa medición, que después podemos charlar de eso, pero del 88 a esta parte, o sea, hace más de 30 años, la pobreza no baja de un tercio de la población. Es decir, vos tenés un promedio de un 32-33% de pobreza en general, un promedio del 88 a esta parte, y acá estamos hablando de una cifra que supera ese promedio con creces del 38%. Es decir, en primer lugar hay una población, digamos, pobre desde la perspectiva del INDEC y desde la perspectiva de las mediciones del INDEC, porque si uno se pone a afinar un poco el ojo y un poco la lupa, en realidad la pobreza está muy mal calculada, muy mal medida. La población pobre debiera dar como resultado mucho más elevado de lo que da con los mismos criterios. Ahora bien, en 38% está por encima de ese promedio. O sea, nosotros tenemos una Argentina que hace más de 30 años que tiene un tercio de la población que con los criterios del INDEC está por debajo de la línea de pobreza. Lo que se llama pobreza estructural, sistémica, pongámosle el nombre que querramos, pero acá hay una población que es pobre. De hecho, si uno mira con estos análisis ya han salido a la luz, porque ya hace unos días salió el número, para ser precisos, lo que bajó fue fundamentalmente la indigencia, de un 18 a un 10%, o un 18 a un 8 aproximadamente. Sí. Y esto en parte se explica por el haber incrementado, probablemente lo único que en materia de gasto social se haya incrementado, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que va dirigida a una población mucho más general que la indigencia, pero que tiene mucha repercusión ahí por cómo se mide la pobreza. Y entonces vos tenés una caída de la indigencia, que a decir verdad, la indigencia es un concepto, digamos, estadístico que no tiene mucha validez. Podemos discutir por qué. Pero lo que se llama, digamos, la población pobre no indigente,
se mantiene en el orden del 30%, del primer semestre al segundo semestre del 2024. ¿Esto qué significa? Que no bajó la pobreza no indigente. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, nuestra función para analizar el asunto, es poner esa cifra en contexto. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que una Argentina con tanto ajuste, con caída del consumo, la pobreza baje? Y entonces ahí empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de ese número? Claro, Por empezar, acá la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de llegar a este nivel? Porque no se logra perforar ese piso del 30%, digamos, salvo en 2 veces, creo que en 20 años, en el 2017, el 27,6 en el final de diciembre del 17 del macrismo, y creo que una vez 27 y pico en la época de Cristina, pero no se logra perforar. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ahí hay varios asuntos, porque por empezar, la disminución de esa cifra de pobreza hasta el 2006, previo a la intervención del INDEC, sí. Después de eso lo que sigue es la manipulación de los datos, por lo tanto las cifras del INDEC no son confiables y hay que apelar a cifras alternativas. Y esas cifras alternativas no daban menos del 28-30%, que son las cifras que publica la Universidad Católica con el Observatorio de la Deuda Social. Claro. A partir del macrismo, cuando se reanuda la medición de la pobreza y se actualizan ciertos datos y ciertas metodologías, otra vez tenés por encima del 30% en adelante. Efectivamente baja en un momento en el macrismo, que es muy acotado, que es la primavera del macrismo, que dura 2 años y que luego otra vez trepa al 35%. Claro, eso tenía que ver, fue cuando la reparación histórica con sectores de jubilados, hubo algunas medidas hasta que se quedaron sin nafta y vino el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Hay que tener en cuenta también que por cómo se mide la pobreza por ingresos, es muy, digamos, frágil a los movimientos de la inflación. Te aumenta la inflación 2 o 3 puntos y tenés 1 millón de pobres más. Te baja un poquito la inflación y tenés 2 millones de pobres menos. Pero entonces, ¿esa población deja de ser pobre? Porque te baja, está bien, la inflación estuvo en el más del 20% y ahora están dando cifras de 2,7, 2,6, aunque a decir verdad, esa inflación está de alguna manera mal calculada porque los ponderadores que se utilizan para construir ese indicador llamado índice nivel general de precios, con el cual se calcula la inflación, no están actualizados. Son los del 2004 y por lo tanto una actualización de esos, nosotros hemos hecho ese ejercicio, una actualización de ese indicador da por resultado mayor inflación de la que efectivamente calcula y publica el INDEC en este momento. Ahora bien, dicho esto, sí. Por cómo está medida la pobreza, te aumentan 2 puntos la inflación y tenés 2 millones de pobres. Te baja 1 punto, tenés 1 millón menos. Sí. ¿Qué significa? ¿Que hay 1 millón de menos de pobres? En realidad, el cálculo es muy endeble, es un criterio, digamos, fuertemente cuestionable. Por ejemplo, ¿cómo se mide la pobreza? ¿Qué población toman para medir la pobreza? Desde el momento en el cual se empieza a construir esa canasta, la población objetivo que se toma para estimar su consumo y en base a eso construir la canasta de pobreza, es una población que ya es pobre. Dicho de otra manera, la canasta con la cual se estima la pobreza hoy es una canasta de consumo de pobres. Por lo tanto, la vara está muy abajo. ¿Esto qué significa? Que si uno ajustara un poquito esa canasta, daría como resultado un aumento sistemático de la pobreza. Es decir, habría más personas pobres que las que publica y estima el INDEC. Siempre, insisto, siempre con los criterios conceptuales de pobreza que maneja el INDEC, que también son cuestionables. Ahora bien, hay otros elementos que incluso ponen en cuestión la cifra que ahora publica el INDEC y lo que festeja Milei. Sí. Uno tiene una caída de la pobreza, siguiendo esos criterios que son, insisto, cuestionables y demás,
siguiendo esos criterios, uno tiene una caída, una disminución de la pobreza, pero al mismo tiempo vos tenés una reducción del PBI en todo el 2024. Es decir, la economía argentina, o mejor dicho, la Argentina como país capitalista se está empobreciendo. Claro. Y entonces, ¿cómo puede ser que baje la pobreza? Bueno, porque son mediciones estadísticas diferentes que no van de la mano, pero lo que uno tiene que tener como criterio general son esos indicadores más generales que hablan, por ejemplo, de una recesión galopante, un achicamiento de la economía, que se refleja o se expresa en un descenso del Producto Bruto Interno, y que en ese proceso vos tenés una caída del consumo y un ajuste a los asalariados. Acá no hay menos pobres. Ahora, lo que vos estás diciendo, uno ve también, puede comparar con cómo se mide en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, el año pasado dio una inflación un 17% mayor a la que da el INDEC, ¿no? Y bueno, la Dirección de Estadísticas tiene otra medición, y no es poca cosa un 17%. Vos calculá que cuando se negocian las paritarias, se negocian con el INDEC. Si se negociara el trabajador de la ciudad con el de la ciudad, ya inmediatamente perdía un 17%. Efectivamente. ¿Qué hace, digamos, la Dirección de Estadística de la ciudad? En el año 2022, sí, actualizó la estructura, lo que son los ponderadores, la estructura de consumo de la población. ¿Y en base a qué la actualizó? Que son los criterios que se toman para construir el indicador nivel general o índice de precios, con el cual luego se estima la inflación. La Ciudad de Buenos Aires estima su inflación, digámoslo así, con la encuesta de gastos de los hogares del año 2017-2018. Y en esa encuesta, que justo coincide con la segunda parte del mandato del macrismo, ¿qué hizo el macrismo no bien asumió su gobierno? Liberó los precios de los servicios y los servicios se dispararon. Entonces la población tuvo que readecuar su consumo y gasta mucha más plata en servicios, en alquiler de vivienda, en servicios de luz, de gas y otros tantos, ¿no? Que no son tenidos en cuenta, esa ponderación no es tenida en cuenta por el INDEC a la hora de calcular la inflación nacional. Por lo tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, con los aumentos que hubo en los servicios bajo la primera parte del gobierno de Milei, la inflación te daba mucho más y te sigue dando más mes a mes en la actualidad, que lo que hace que la estimación del INDEC nacional, que el INDEC mide y pondera en base a una estructura del consumo que ya no existe, que ya no es real, porque es la estructura del consumo de la población que se estimó en el 2004-2005. Por lo tanto, en ese entonces, por ejemplo, la población alquilaba videos VHS en estos lugares que ya no existen más. Los videoclubs, claro. Los videoclubs. Hoy pagás Netflix. Claro. O pagás otras plataformas. Claro, hay otra medición en la comunicación sobre todo, ¿no? En la comunicación, en el 2004 no era consumo masivo el celular. Claro. Hoy la población argentina se calcula que tiene más de un celular por individuo. Claro. Claro, y aparte, claro, va midiendo comunicaciones el INDEC nacional con el aumento del teléfono fijo, que ya es una antigüedad, ¿no? Exactamente, mucha gente ya dejó de pagar el teléfono fijo porque no lo usa. Hoy usamos el celular para todo, entonces ya no se usa el teléfono fijo. Ahora, si uno se pone a pensar, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, sí, la Ciudad de Buenos Aires calcula distinto y entonces le da una mayor inflación. Y, por ejemplo, la provincia de Neuquén también calcula diferente porque actualizó sus ponderadores de gasto en el consumo de la población y la inflación le da más elevada que a nivel nacional. Okay. Dicho de otra manera, aquellas direcciones provinciales que actualizaron su índice de precios en base a una estructura de consumo más actualizada, que ya es vieja, pero que es más actualizada que el 2004, la inflación le da más elevada que el INDEC nacional. Cuando nosotros elaboramos y comparamos el poder adquisitivo del salario
con ponderadores, con una inflación, con una ponderación más actualizada, nos da que esa recuperación que celebra Milei no es tal. Entonces, esto significa que el ajuste es mayor, y eso es lo que explica que el consumo caiga sistemáticamente desde hace varios meses. Claro. Que esto quiere decir que en realidad uno para cambiar las cosas tiene primero que conocer la realidad, ¿no? Y si la realidad se esconde, cosa que es muy típica de la Argentina, ¿no? Acá hay siempre relatos, todo el mundo que gobierna relata, se va generando un problema, ¿no? Porque lo que uno ve, que la sensación que uno tiene cuando va por las calles, cuando ve la gente que duerme en la calle, la gente que viene sobre todo del conurbano, donde la pobreza es mucho mayor todavía acá en la ciudad de Buenos Aires, y no le queda otra que quedarse a dormir acá para poder después trabajar y ir los fines de semana, y se queda en las calles. Uno ve, cuando ve todo eso, uno ve que todo eso ha crecido en los últimos años, y sobre todo en el último año, y lo que nos están diciendo es totalmente otra cosa. Yo supongo que no quieren cambiar la realidad, esa es la idea, porque para cambiar la realidad tendrían que tomar diferentes medidas que no las están tomando. Ahora, ¿cuáles son las cosas concretas que habría que modificar? Por fuera de modificar el INDEC, ¿no? Que eso ya está claro, pero en lo que tiene que ver en la relación capitalista de precios. Hay que, digamos, nosotros, bueno, vos mencionaste al principio mi condición de ser miembro de Vía Socialista. Nosotros ahí elaboramos un programa que se llama Argentina 2050, sí, que tiene que ver con un conjunto de medidas que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿sí? Es un programa que busca el desarrollo y por lo tanto el crecimiento económico. Que librado al mercado, como supone Milei, o que con un Estado subsidiador, como antes se hacía para subsidiar y poner parches y demás, no solamente no alcanza, sino que no sirve para cambiar nada. Claro. Es decir, están los dos fracasos, ¿no? El empresario choriplanero, digo fracaso, exacto, para nosotros, no para ellos. Sí. Y el empresario que dice que dejen todo en libertad del mercado, que te aumenta 2000% los precios, ¿no? Exacto, ahí tenés una orientación superadora que tiene que ver con un Estado fuerte que produzca, que elabore, digamos, empresas estatales fuertes, cuya producción sea destinada a la exportación para desarrollar y para obtener riqueza real. Obviamente, después esa riqueza real no queda en manos de privados, eso no es así. Esa riqueza real se utiliza para el bienestar de la sociedad. En eso consiste el desarrollo económico con un bienestar social. Por eso nosotros planteamos esa ecuación de Corea-Suecia. La productividad económica de Corea con el bienestar de la Suecia de la década del 50-60. Claro. ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede. Nosotros ahí tenemos elaborado un plan, un programa, Argentina 2050, que por supuesto seguimos abonando en ese sentido. Entonces, conocer la realidad, actuar sobre ella y pensar un horizonte superador. Claro, está muy claro. Nicolás, no sé si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y que decís esto lo quisiera agregar antes de despedirte. No, otro elemento que vos mencionaste también, que a mí me gustaría destacar, que tiene que ver con por eso digo, poner en contexto esta cifra de pobreza. Esta cifra de pobreza es una cifra estimada en base a los ingresos. Pero hay condiciones materiales de vida que también van empeorando y que eso refleja un empobrecimiento de la población mayor. Claro. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda, con las condiciones habitacionales y con la situación de los servicios públicos en general. Claro. Este gobierno acaba de, mejor dicho, durante todo su primer año y lo que va de su segundo año, este gobierno ha dejado de destinar plata a la obra pública y básicamente ha vaciado todo lo que es
el gasto destinado a vivienda y urbanismo, claro, a políticas habitacionales. Por lo tanto, la situación de la población en términos materiales continúa empeorando. Y eso es un aspecto que tiene que ver con el empobrecimiento de la población. Y ya no hablemos de esos fenómenos que se presentan como climáticos, por ejemplo la inundación en Bahía Blanca, que en realidad tiene que ver también con falta de obra pública, falta de cuestiones hidrológicas, que tiene que ver con una serie de aspectos que el Estado podría desarrollar y que en realidad por el achicamiento, que esto igual no es culpa, no es responsabilidad de Milei, sino que viene de gobiernos anteriores, sí. Luego hay una población fuertemente empobrecida que va a vivir o a habitar a lugares que no son habitables o que como producto de la inacción del Estado no se desarrollan las obras que hay que desarrollar y luego frente a una lluvia importante o frente a alguna inundación de algún río, eso desborda y afecta a centenares, a miles de personas que luego también se ven empobrecidas, porque esas personas probablemente no recuperen todo lo que perdieron. Claro. Y entonces hay elementos materiales que van por fuera, por ahí, que se relacionan, pero que no van con la medición de la pobreza por ingresos, y que también van dando lugar a una degradación de las condiciones de vida y a un empeoramiento o empobrecimiento de la población que no es tenido en cuenta y que hoy se celebra esta reducción de la pobreza monetaria, que insisto, es muy cuestionable tanto el concepto como la medición del INDEC, pero que hay que poner en contexto para sacar las conclusiones reales del asunto. Claro, sí, yo pensaba, ¿no?, que en todos los lugares la gente que vive hoy a esta altura del partido, como se diría, sin cloacas, ¿no? Es uno de los grandes temas. Siempre se están haciendo cloacas y nunca se llega a lograr que el 90% de la gente tenga cloacas. Exactamente. Nicolás, yo te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta nota y porque nos hayas atendido. Abrazo grande. Bueno, un abrazo para vos y un fuerte abrazo para la audiencia también. Gracias, muy amable.